Camila, porque además yo no sé si usted vio un reporte que publicó el medio Axios, que es un medio muy republicano o del ala más radical republicana, diciendo que los Estados Unidos estarían a punto de sancionar a uno de los batallones de las fuerzas de defensa israelíes. En este caso sería un batallón ortodoxo, y ya hay respuesta sobre ese posible anuncio que haría el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que ha dicho la Fuerza de Defensa israelí es que ellos no, de alguna u otra manera, no tienen que enseñarle o no tienen que recibir lecciones de moral de parte de absolutamente nadie. Lo dijo el ministro de Defensa de Israel, el señor Yoav Gallant. Dijo que nadie le va a enseñar, ni siquiera los Estados Unidos, lo que es la moral y lo que significa el luchar por su tierra. Esto, repito, según una información que circuló el fin de semana, en la que Estados Unidos pudiese sancionar a un batallón de Israel. Y esto sería complicado para las relaciones entre ambos países, Camila, porque usted sabe que el principal socio de Israel son los Estados Unidos, pero Joe Biden se ha opuesto de manera rotunda, por ejemplo, a lo planteado por Netanyahu. Hubo otra información la semana pasada en la que se hablaba de que había un intercambio. Estados Unidos cedía ante la intención de Israel de entrar a Rafah, ese último cónclave que limita entre la franja de Gaza y Egipto, si Israel no atacaba a Irán, cosa que Israel pues básicamente no le interesó. Netanyahu le sacó la lengua a Biden y le dijo: aquí hacemos lo que nosotros decidimos, que es en este caso responder al ataque del señor de Irán. Le digo algo, Camila, le tengo a un gran personaje en línea que de alguna u otra manera sé que le va a gustar. ¿Y por qué? Porque es tal vez una de las personas que más conoce de Oriente Medio. Es un hombre que trabajó en la gestión o en el gobierno de Barack Obama y también trabajó en parte del gobierno de Donald Trump. Él es Thomas Countryman, él es fue subsecretario de Estado para la Seguridad Internacional y la no proliferación de armas en los Estados Unidos. Pues déjeme lo saludo, Gonzalo, porque creo que podemos hacerle muchas preguntas de la situación en Medio Oriente y qué mejor persona que él para poderlas responder. Mr. Countryman, thank you very much for being here with us in Blue Radio. It's a pleasure to have you here. Thank you for inviting me again. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer al señor Countryman es precisamente sobre lo que estábamos hablando. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estas tensiones que se están viendo entre el gobierno de Netanyahu y el gobierno de Joe Biden? Mr. Countryman, my first question would be, what would you see would be the consequences of these tensions that we are now seeing between Netanyahu's government and Joe Biden's government relating to what is happening in the Middle East and the relationships between Iran and what is going on in Gaza? It's a very broad question. Thank you. First, I would say that Mr. Netanyahu tends to view his own political survival as the most important thing for Israel. It's not. Israel's security and existence is not the same as Mr. Netanyahu's security and continuation in office. Everyone expects that when the current crisis calms a little bit, there will be new elections in Israel. Mr. Netanyahu will be defeated and will face trial on a number of corruption cases. But his struggle for political survival is not the motivating factor for Mr. Biden to continue to support Israel's security. And while I believe President Biden has made clear behind the scenes, out of the public eye, what his position is to Mr. Netanyahu, we have not yet seen that kind of open conflict in the public. And eventually, if Mr. Netanyahu continues with his misguided military policies, we will see more of that conflict in the open. Allow us to translate, Mr. Countryman. Ha sido súper contundente su respuesta, Lucas, sobre cuáles serían las consecuencias y un mensaje muy duro para Netanyahu. ¿Qué dijo el señor Thomas Countryman a esa primera pregunta?
Camila, lo que nos dice el señor Countryman es que en este momento, digamos, las motivaciones que tiene Benjamín Netanyahu versus las reales motivaciones del pueblo de Israel no son una más que mantenerse en el cargo. Lo que nos dice es que en el momento en el que, digamos, la crisis pase un poquito y este conflicto baje un poco, va a haber nuevas elecciones en Israel, y con lo que nos dice el señor Countryman es que Benjamín Netanyahu va a ser derrotado y que de hecho va a enfrentar un par de procesos por corrupción. Lo que nos dice entonces es que su motivación en este momento para Netanyahu y el sostener la guerra pues es básicamente mantenerse en el cargo. Yo quisiera preguntarle si debemos estar preocupados sobre una posible guerra entre Irán e Israel o si lo que vimos fue un bluff. Mr. Countryman, should we worry about a war between Israel and Iran, or do you think that was view on the past weekend was a bluff? Well, certainly it's not a bluff. It is a genuine worry that we should have about the possibility of a more direct and prolonged military conflict between Israel and Iran. What's interesting in this case is that frequently such conflicts spiral upward. In this case, they are spiraling downward. That is, Iran was very clear that its response was going to be strong but limited, and that they don't intend to respond further. And many countries around the world have been counseling both Israel and Iran to cool it. Now, can you keep the spiral going downward instead of upwards? That is not yet certain. It is something we have to worry about. But war in the Middle East between Israel and Iran is not in anyone's interest. Lo que nos dice Gonzalo es que pues efectivamente es una preocupación genuina y hay la posibilidad de que un conflicto se vuelva más directo entre Israel e Irán, pero lo que dice es que en este caso es interesante porque normalmente estos conflictos suelen aumentar en espiral, pero que en este caso estaría cayendo en espiral. Nos dice que Irán ha sido muy claro en que su respuesta iba a ser fuerte pero limitada y que no tienen hasta el momento la intención de seguir respondiendo. Al mismo tiempo, muchos países han aconsejado tanto a Israel como a Irán de calmarse en este momento, y lo más importante, en este momento una guerra entre el Medio Oriente, entre Israel e Irán, no es interés de ninguno. Sin duda alguna. Yo quiero preguntarle al señor Countryman que pues también tenemos un hecho y son las elecciones de los Estados Unidos, las elecciones presidenciales en noviembre. Y entonces estas elecciones, ¿cómo influencian la toma de decisiones del gobierno Biden? Mr. Countryman, your country, the U.S., has presidential elections in November. Therefore, I wanted to ask you, how do U.S. presidential elections impact the Biden administration's policy decisions regarding Israel and the Middle East? No, it's an excellent question on the minds of many Americans. I believe, you might disagree, but I believe that Mr. Biden is trying to manage this crisis with Israel in Gaza without regard to his election success in November. And that makes sense because if the spiral escalates and we have more of an all-out war in the Middle East, that can only be damaging for Mr. Biden's re-election. At the same time, you have to keep in mind that for most Americans, they will not make their decision between Biden and Trump based upon what's happening in the Middle East. Still, Mr. Biden has to worry about it because many younger voters are turned off by the support that Biden has shown for Israel. But I think more voters realize that Mr. Trump and the Republican Party would not do anything at all to restrain Israel, and that the humanitarian situation for the Palestinians would become worse if Trump returns to the White House, and the risk of war in the Middle East would become much higher with Trump in the White House.
Lo que nos dice Camila es que él cree, y que de pronto usted no va a estar de acuerdo, pero que Biden, el presidente Joe Biden, está manejando esta crisis en Gaza sin realmente importarle mucho su éxito electoral en noviembre. Y dice que esto tiene sentido porque si esa espiral de la que nos hablaba más temprano sí escala y hay un conflicto más grande en Medio Oriente, esto realmente le haría mucho daño a la posible reelección de Joe Biden. También dice que es importante tener en cuenta que en este momento los estadounidenses no creen mucho y no están determinando su voto según lo que pase en Medio Oriente, y que más bien Biden debería más preocuparse porque hay muchos votantes que se han desanimado, sobre todo jóvenes, por el apoyo de Biden a Israel, pero que al mismo tiempo muchos creen que Trump y el Partido Republicano, en caso de estar en este momento en la Casa Blanca, no harían nada en absoluto por frenar a Israel, y de hecho la situación humanitaria en Gaza podría incluso empeorar. Justamente yo quiero preguntarle sobre eso, porque él cree que puede ser un riesgo mucho mayor Donald Trump con el tema de... What do you think there will be a big risk with Mr. Trump, the impact of the war in that part of the world? Well, for several reasons. First of all, Biden and Netanyahu, although they have known each other and worked together for many years, they are not political allies. Trump, on the other hand, has made clear that his support for Israel is absolute. And so instead of having Joe Biden seeking to manage the situation and to restrain Israel from doing the most dangerous things, you would have an American president who would write a blank check for Netanyahu to do whatever he wants. And in particular, some of Trump's advisors and former advisors are in favor of seeing a larger war with Iran in which the U.S. and Israel would fight together. That's very much what Netanyahu seems to want. And I think that is what many of Trump's foreign policy team are recommending today. Bueno, Gonzalo, nos dice que primero, en este momento Joe Biden y Netanyahu, claro que se conocen y claro que han trabajado por muchos años, pero ellos no son realmente aliados políticos. Dice que Trump ya ha dejado claro que su respaldo a Israel es absoluto y que en vez de tener a un Joe Biden en la Casa Blanca restringiendo a Israel a hacer lo más peligroso o a dejar de hacer lo más peligroso, Trump en cambio le daría un cheque en blanco a Netanyahu, que de hecho sus asesores y exasesores ya han dicho que están a favor de una guerra más grande con Irán, donde incluso Israel y Estados Unidos participarían juntos. Sí, yo le quisiera preguntar al invitado, al señor Countryman, sobre la posible presencia de Hamas en campus universitarios. Ya supimos las noticias sobre la posible presencia de Hamas en el campus de Columbia y si esto es cierto para otras universidades. Mr. Countryman, I would like to ask you about this news about the presence of Hamas in the campus of Columbia University. We would like to know if that is the case in other universities, and what should be the decisions, what kind of decisions should be taken on that matter? Well, I know Columbia University well. I do not know all the details of this latest report. The first thing I would like to say about American protests about the situation in Gaza is that my heart is with all of those who are demanding an end to the humanitarian suffering in Gaza. Too many people like me, when they comment on this, focus on the politics, the geopolitics. What does it all mean? Not enough of us focus on the reality that there was a humanitarian disaster caused in Israel by the terrorist group Hamas, and there is now a humanitarian disaster in Gaza being caused by the government of Mr. Netanyahu. And to focus only on the politics and not on the people, I think brings us to a wrong analysis of the problem. There are clearly many young people in the United States whose opinion about Israel and its policies have been shaped strongly by the humanitarian crisis in Gaza.
Some of them may have decided that that makes them supporters of Hamas, but I believe the great majority of Americans, and including the young people, do not support or sympathize with a terrorist organization, but they do demand that the United States do more in order to end the terrible humanitarian situation in Gaza. Ana Cristina nos dice que no conoce todos los detalles de lo que ha sucedido en la Universidad de Columbia, pero que sí quiere decir que su corazón en este momento está con todos aquellos quienes piden el fin del sufrimiento humanitario en Gaza. Dice que no nos estamos centrando en la realidad y que primero hay una crisis humanitaria causada en Israel por el grupo Hamas y que luego hay una crisis humanitaria causada en Gaza por el gobierno de Benjamín Netanyahu y que centrarnos en la política y no en la gente nos lleva a un análisis equivocado del problema. También nos dice que hay muchos jóvenes en Estados Unidos que, digamos, han moldeado su postura de acuerdo a lo que ha pasado en la crisis humanitaria de Gaza y que algunos de ellos pueden haber decidido que eso los convierte en partidarios de Hamas, pero que la gran mayoría de los estadounidenses, incluidos los jóvenes, no apoyan ni simpatizan con ese grupo terrorista, pero sí le piden a Estados Unidos y a la Casa Blanca que haga más para poderle poner fin a la crisis humanitaria. Hay quienes dicen que el ataque de Israel ha sido desmedido frente a Hamas, generando, como lo hemos mencionado acá, y como el propio Estados Unidos a través de sus voceros han dejado al menos 35.000 fallecidos o asesinados, civiles y no civiles. Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado cuándo debió el gobierno de Netanyahu e Israel parar el ataque que vimos o que estamos viendo en estos momentos. Mr. Countryman, Israel said that maybe the reason for the attacks to Hamas in Gaza is will be of what happened on October 7th. The question is, when should Netanyahu have stopped the attack on Gaza? Well, I don't want to go too far back in history. I think that the attack on Gaza right now should be the subject of a ceasefire negotiated by the United States that includes the release of hostages that Hamas continues to hold in really brutal, inhumane conditions. Israel certainly has a right to defend itself and to attack Hamas where it is possible. But the methods it has used are not going to be successful in its goal, in the goal it has set itself of eliminating Hamas. That Israel will not succeed. It needs to stop, take a deep breath, think first about the humanitarian conditions in Gaza and the damage that is being done to Israel's international reputation, and then to work again with the U.S. and its regional partners in order to try to liberate the hostages who are still being held. Nos dice Gonzalo que el ataque en Gaza debe ser sujeto de un cese al fuego negociado por los Estados Unidos que incluya la liberación de rehenes que Hamas tiene todavía en su poder en condiciones brutales e inhumanas. Dice que por supuesto Israel tiene el derecho a defenderse y a atacar a Hamas, pero que los métodos que ha utilizado no van a tener éxito en ese objetivo. Dice que Israel debería tomar un respiro, relajarse un poco y pensar en las condiciones que está viviendo la gente en Gaza, en el daño también a la reputación internacional de Israel y luego trabajar con sus socios como Estados Unidos para lograr la liberación de los rehenes. El señor Countryman con quien estamos hablando es un diplomático de carrera que además ha trabajado o trabajó durante muchos años en el Departamento de Estado, precisamente como asistente del secretario de Estado, es decir, el canciller en temas de seguridad internacional. Y por eso yo quiero preguntarle al señor Countryman sobre cómo todo este asunto en el Medio Oriente afecta a otro frente que tiene Occidente abierto,
y es el tema de Ucrania. Mr. Countryman, knowing your expertise on global security affairs, I wanted to ask you how this situation going on in the Middle East will affect another front that the Western world has, and is Ukraine. And that's why Ukraine is saying, please don't forget about what is going on here and how Russia is becoming stronger in our region because the world and the US is concentrating its efforts on the Middle East. Can you please talk about that? Well, several points. First, I don't think there is a major effect, a major feedback mechanism between the crisis in the Middle East and the continuation of Mr. Putin's savage war against Ukraine. First, the U.S. government is a very big body. It is capable of focusing on more than one subject at a time. Secondly, we have seen in our Congress just in the last few days that the American people, the majority of them, not Mr. Trump, but the majority of Americans strongly support a continuation of assistance to Ukraine, to allow Ukraine to fight to defend its independence and its territory. And I believe that that support will continue. One of the effects that is there is that there is a limited supply, a limited military industrial capacity that the United States and Europe possess. And there could come a time in which supporting Israel's defensive efforts, especially air defense, could affect the availability of air defense supplies for Ukraine. Last point here, yes, the U.S. is very actively engaged in the Middle East. I remain strongly impressed by how much our European friends continue to support Ukraine with military and financial assistance. And so I continue to believe that as terrible as the war has been in Ukraine, that Ukraine ultimately will prevail. Slava Ukraina. Sir Countryman, thank you very much for being here with us in Blue Radio. It was a pleasure talking to you, and thank you for your answers that are very concrete and gave us a lot of insights about what is going on in the world and how the U.S. government might be thinking right now about the security in the world. Thank you so much. Have a great day. Thank you for your time. I appreciate it. Lucas, que nos dijo al final sobre el tema de Ucrania, el señor súper claro, además que responde de forma muy concisa sobre lo que se le pregunta. Sí, de acuerdo, se lo agradezco aquí en la traducción, pero Camila, su pregunta, lo primero nos dice es que Estados Unidos es muy grande y que es capaz de centrarse en más de un tema a la vez, que de hecho quedó claro en el Congreso la semana pasada que la mayoría de los estadounidenses, y hace ahí la claridad no el señor Donald Trump, siguen apoyando la continuación de los apoyos y de la financiación a Ucrania para defender su independencia y su territorio. Dice que en algún momento efectivamente el suministro es limitado por parte de Estados Unidos y de Europa y podría llegar un momento en que ese suministro y el esfuerzo por ayudar a Israel pues limite la disponibilidad de defensa para Ucrania, pero que de hecho está muy impresionado porque como Estados Unidos efectivamente está ampliamente involucrado en Medio Oriente, está impresionado por lo que Europa está haciendo por continuar apoyando a Ucrania. Pues ahí